Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Nuevamente estamos aquí el día de hoy, viernes 12 de febrero del 2021. Agradecemos a Dios, como es nuestra costumbre, por el privilegio, el honor, la oportunidad que nos da de poder venir, pregonar su palabra, compartir y poder estar unidos a través de estos medios. Le damos gracias a Dios, así que enviamos un saludo a cada uno de ustedes que ya está conectado. Agradecemos que toman el tiempo, especialmente para estar en vivo. Así que yo creo que hay algo especial cuando uno está en vivo. Y bueno, es una bendición. Queremos nomás recordarle que estamos en YouTube. Usted nos puede buscar en el YouTube con el nombre mío, personalmente mi nombre, Harold Alonso. Presiona donde dice suscribir y le hace clic a la campanita para que usted reciba notificaciones cuando tenemos alguna nueva predicación, algún comentario, algo que pongamos, siempre le va a salir. También le pedimos, como siempre, corra la voz, háblele a alguien, cuéntele a alguien acerca de este ministerio, la iglesia Templo de Alabanza en el Aire. Será una bendición y siempre no se le olvide pues poner un like ahí, ¿verdad? Así que estamos contentos con eso. Bueno, el día de hoy queremos irnos directo, no queremos estar entreteniéndonos más. El tema de hoy es un tema desafiante, es un tema que creo con todo mi corazón que el deseo de Dios en lo que es su iglesia, el estado espiritual de su iglesia, va a ser declarado a través de esta enseñanza. Así que el tema que tenemos es estados de mi espíritu. Hemos visto estados diferentes del alma, enfermedades del alma, y hoy vamos a hablar del espíritu, estados del espíritu. Cómo nosotros estamos propensos a estar o que nuestro espíritu esté en un diferente estado. Queremos ver cuál es el estado correcto y por qué es importante. ¿Por qué es importante la condición de mi espíritu? ¿Por qué es importante el estado de mi espíritu? Antes de orar y de poder seguir adelante, yo solamente le recuerdo que Dios trabaja es de espíritu a espíritu. Yo tengo el alma, el cuerpo y el espíritu. Y Dios trabaja con el espíritu a través del espíritu. Entonces, por eso es muy importante mi estado, mi condición en que se encuentra mi espíritu. Por otro lado, antes de que oremos, dependiendo del estado en el que se encuentra mi espíritu, así será la condición de mi carne y de mi alma. Mi alma va a poder estar dañada, va a poder estar en un estado no muy bueno. Un día de estos vamos a ver los estados del alma. Así que me puede afectar personalmente a mí, puede afectar mi relación con Dios y puede poner aún en peligro mi estado y mi relación con mi familia. Eso es muy importante. Queremos orar el día de hoy, queremos pedirle a Dios que nos ayude como siempre, que podamos nosotros ser de bendición y que la palabra de Dios caiga en buena tierra, que son ustedes. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, te agradecemos en este día, Señor. No venimos como que es un día más, una ocasión más, un servicio más o una transmisión más. Venimos con la necesidad, el hambre, la sed, que tú nos puedas hablar, que puedas traer dirección a nuestra vida, Señor. Yo declaro que tu palabra viene a ayudarnos, viene a señalar, Señor, áreas de que nosotros necesitamos, Señor, componer. Así que declaro, creo y confieso que tu palabra cae en buena tierra, que somos nosotros, y eso produce fruto para la gloria de tu nombre. Así que gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, si usted recién se conectó, nuevamente le damos la bienvenida. Hoy estamos aquí para deliberar el tema. Mi asignación mía es deliberando el tema de hoy acerca de los estados de mi espíritu. Note bien que no vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar de nuestro espíritu.
Es muy importante el estado en el que nuestro espíritu esté. Para poder entender cosas que hoy están pasando en lo que es la iglesia, no vamos a involucrar lo político, ni al mundo, ni los dilemas que estamos viviendo, sino el estado de la iglesia, para poder entender la reacción de la iglesia en estos tiempos, o en cualquier tiempo, pero especialmente vamos a actualizarnos cómo la iglesia responde. ¿Por qué yo respondo en ocasiones de una manera equivocada? ¿Será que no entiendo? ¿Será que no comprendo? Yo creo que sí entiendo y comprendo, pero el estado de mi espíritu es el que marcará la diferencia. Note bien qué importante es esto. El estado de mi espíritu, la condición en que se encuentra, marcará la diferencia de mi respuesta, especialmente en estos tiempos. Yo le quiero poner un ejemplo. Hoy vamos a hablar acerca y vamos a sacar escritura. Por cierto que hay bastante Biblia para hoy. Espero en Dios que alcancemos a terminar porque hay bastante Biblia. Pero queremos ponerle como una antesala, queremos poner una base. ¿Por qué especialmente este tema? ¿Por qué de la palabra que yo le dije? ¿Por qué es importante el estado de mi espíritu con lo que pasa? Queremos empezar a leer en Primera de Corintios, capítulo número 10, el versículo número 11, y leemos juntos de esta manera. Primera de Corintios 10:11 dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Está hablando de Israel en el desierto. Y están escritas. Note esa y por qué estamos buscando y usando este versículo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Especifica qué parte de la iglesia. Note bien, por favor. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ya hemos explicado acerca de los siglos. Así que pensemos de cosas que pasaron, que acontecieron, con desenlaces desagradables. ¿Por qué pasaron? ¿Por qué sucedieron? Y que quedaron escritas. ¿Cuál es el propósito? Porque quedaron escritas y es para que fuera cierto grupo de personas amonestadas. Y ese grupo de personas somos nosotros, la iglesia. La iglesia específicamente de los últimos tiempos. ¿Qué cosas pasaron? ¿Qué cosas sucedieron? ¿En qué cayó el pueblo que no tenía que haber caído? Hoy nosotros pensamos y analizamos la palabra de Dios. Cuando miramos vamos a decir en una manera, la desunidad que hay dentro de lo que es el cuerpo del Señor. Cuando miramos la respuesta de nosotros como iglesia frente al desafío que nosotros hoy vivimos, y miramos cómo la iglesia del Señor, en vez de levantar bandera, ha menguado, ha parado, se ha detenido, ha retrocedido. Con tristeza voy a decir esto: hay ministerios que se han cerrado. ¿Por qué razón se cerraron? Muy sencillo, algunos de ellos. Aquí en este país, cuando uno va a rentar un edificio, vamos a decir una iglesia, uno hace un contrato, aquí le llamamos lease, un contrato en español, y ese contrato, si es hecho por 3 años, por 5 años, los años que sean, se tiene que pagar la renta, se use el edificio o no. Si no lo pagan, está la ley y hace que las personas que firmaron ese contrato lo paguen. Así que al no haber la entrada, bueno, tenemos problemas. Pero el día de hoy no estamos para ver por qué se cerraron o los problemas esos, sino el problema espiritual. El problema espiritual que nosotros hoy estamos enfrentando. Voy a leer 2 versos más en ese mismo capítulo de Primera de Corintios, capítulo 10, y leemos el verso 5. Note lo que dice el verso 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos vieron la mano de Dios, todos fueron bautizados en Moisés, todos estuvieron bajo la nube, todos fueron alimentados de una manera sobrenatural. Pero de muchos de ellos no se agradó Dios. Y como no se agradó Dios, quedaron postrados en el desierto.
literalmente, no estamos exagerando, no estamos poniéndole en este momento ahorita, poniéndole salsa a los tacos, pero hay mucho pueblo que ya está postrados completamente. Algunos de ellos ya no se sabe de ellos, otros se detuvieron, pararon su caminar, se quedaron postrados en el camino. Ahora, note bien, cuando leímos el primer verso 11, que dice que estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros y están escritas para amonestarnos. Lo que vamos a leer ahorita en este momento está para amonestarnos. En otras palabras, Dios desea traer un despertar. Dios desea, vamos a decir, dar como un golpe, pero no estoy hablando de un golpe, de un castigo, de ningún juicio, sino algo espiritual que viene, nos hace y nos despierta. Ese es el deseo de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Quedaron postrados en el desierto. Notemos lo que dice el versículo 7 del mismo capítulo 10 de Primera de Corintios. Todo está en el mismo capítulo. Dice: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Note que lo que pasó como ejemplo para nosotros, quienes los siglos han alcanzado, el final de los siglos, y están escritas para nuestra amonestación. El pueblo en el desierto que quedó postrado, antes de quedar postrado, se levantó el pueblo a comer, a beber, y se puso a comer, a beber, y se levantó a jugar. ¿Será malo comer? ¿Será malo beber? ¿Será malo jugar? Siempre y cuando no se haga fuera del tiempo. Ahora, notemos nosotros. Esto quedó para amonestarnos a nosotros. Si usted se reconectó o se conectó desde el inicio, anunciamos que nuestro tema es estados de mi espíritu. ¿Qué tiene que ver esta escritura con mi estado diferente de cómo está o la condición de mi espíritu el día de hoy? Tiene mucho que ver. Número 1 es una amonestación. Número 2, lo que quedó escrito que ese pueblo hizo equivocadamente, parte de ello nosotros lo estamos viendo. Ahora, analicemos. Vayamos a la palabra. ¿Qué tiene que ver? Yo le voy a decir lo que tiene que ver. Sé que ya en este momento el Espíritu de Dios está hablando a muchos de nosotros. Cuando el pueblo quedó postrado en el desierto, cuando se levantó, o se pusieron a comer y a beber y se levantaron a jugar, dice la Biblia que de muchos de ellos el Señor no se agradó. Y como no se agradó, por eso se quedaron postrados, porque Dios no se agradó. Cuando Dios no se agrada de una persona, el favor de Dios no está en la persona o sobre la persona. Pero en ese mismo tiempo, en esa misma situación que pasó para amonestarnos a nosotros, dice la Biblia que Dios le habló a Moisés y le dijo: mira, en Caleb, podemos usar Caleb y Josué, pero escrituralmente, como está escrito, en Caleb se encontró otra clase de espíritu que tenían los demás. Caleb tenía un diferente espíritu. Por esa razón estamos usando esto, porque es muy importante. El estado, la condición del espíritu de Caleb era diferente a todo el resto de los que quedaron postrados y que se pusieron a comer y a beber y se levantaron a jugar. Era diferente. Y como era diferente el estado del espíritu de Caleb, mencionamos también a Josué, ellos pudieron pasar, pudieron entrar donde los demás no pudieron. Dependiendo del estado de mi espíritu, Dios me va a abrir la puerta para que yo entre donde otros no podrán entrar. Yo me voy a poder posesionar de las bendiciones, de la promesa de Dios, dependiendo del estado de mi espíritu. Dios empezó a ver y notó que en Caleb especialmente había un espíritu diferente. Su espíritu estaba en un estado diferente. Así que el día de hoy yo le quiero recordar, antes de irme de este capítulo 10 de Corintios,
Esto quedó escrito para amonestarnos a nosotros. Hoy nosotros tenemos que analizar a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la revelación de Dios, en qué estado está nuestro espíritu, porque depende del estado, así actuaremos y así será lo que va a pasar en nuestra vida de acuerdo al estado en que está. Puede cambiar el estado, puede variar de bueno a malo, de malo a bueno, de más o menos, si lo podemos poner, puede cambiar. Vamos a leer la Biblia. Ahora, ¿por qué es importante esto? Vamos a leer unas escrituras que las leemos así rápido para poder llegar a donde nosotros queremos llegar. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, el verso 6, dice de esta manera: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu. Note, si usted no ha leído la Biblia, cuando dice Espíritu con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Espíritu es. Y dice Espíritu es. Donde dice Espíritu es, está Espíritu con E minúscula. ¿Se les olvidó ponerle E mayúscula? No, es el Espíritu humano. La E mayúscula es el Espíritu Santo. La E minúscula es el Espíritu nuestro. Lo que es nacido de la carne, carne es. Hay cosas que son nacidas de la carne. Hay cosas que son nacidas del Espíritu al Espíritu. Nosotros nacimos de nuevo cuando fuimos regenerados, fue en el Espíritu, no fue en el alma, ni fue en la carne. De espíritu a espíritu. Mi espíritu es el que recibe y percibe lo espiritual, lo de Dios. Mi espíritu. Es por eso, vuelvo y le leo una vez más. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dios trabaja a través de su espíritu con mi espíritu. Los tratos de Dios son en mi espíritu, no en mi alma, no en mi carne. Y dependiendo del estado de mi espíritu, así será la reacción de todo mi cuerpo, incluyendo mi alma. Vamos a leer, le quiero dar un ejemplo. En Romanos capítulo número 11, el versículo número 8. Romanos 11:8 dice así: como está escrito, Dios les dio. Ahora hago una pausa aunque no haya una coma ahí. Dios les dio espíritu. La pregunta es, ¿está espíritu con E mayúscula o minúscula? Está con E minúscula. Está hablando del espíritu humano. No está hablando del Espíritu Santo. Dios les dio espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Por qué la gente no oye aunque oiga? ¿Y por qué la gente no ve aunque no sean ciegos? Hay un dicho que dice: no hay peor sordo que el que no quiere oír, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿De dónde radica y cuál es la raíz de que hay gente que tiene ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen? ¿Dónde está el epicentro? ¿Cuál es la clave? En la clase o el estado de espíritu que tienen. El verso aquí, la primera parte dice: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Cuando usted va a examinar esa palabra, hay diferentes versiones que dicen de una manera diferente. Habla de la mente, del corazón. Aquí en la Reina Valera, estupor es un espíritu insensible. Esa es la definición para estupor. Tienen un espíritu insensible. Cuando mi espíritu está en la etapa, vamos a decir, de ser insensible, no insensible al dolor humano, sino insensible a la voz de Dios, insensible a lo que Dios hace, que yo no lo puedo ver, aunque tenga ojos y aunque tenga oídos, no escucho. Acuérdese que el Señor a las 7 iglesias de Apocalipsis, hay algo que le dijo a las 7 iglesias en particular.
El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque hay gente que solo escucha, pero no oye. Hay gente que escucha, pero no oye. Hay gente que dice, ya sé, pero el ya sé no es suficiente. Ahora, pensemos, cuando se tiene un espíritu en el estado insensible, la reacción que va a afectar mi sensibilidad, mi respuesta, porque no voy a ver y no voy a escuchar. Y cuando uno no ve y cuando uno no escucha, hablando de cuando Dios le habla, Dios le muestra, caemos en un problema serio. Así que vayamos pensando, ¿es importante el estado de mi espíritu? Es muy importante. No es quien yo soy, que hago las cosas porque así me gustan, sino por el estado simple y sencillamente de mi espíritu. Seguimos adelante en Proverbios. Esta escritura nos va a ayudar a entender una dimensión poderosísima. Y queremos quizás detenernos un momento más que los otros versos en Proverbio capítulo 20, el verso 27, estamos dándole Biblia para que usted vea que hablamos de acuerdo a la palabra de Dios y no lo que nosotros creemos y pensamos o se nos ocurrió. Miren lo que dice Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Así que lo leemos una vez más, creo que solamente una vez más lo voy a leer, pero lo leemos en cámara lenta. Lámpara de Jehová, una lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Si yo le pusiera a usted un ejemplo, usted tiene una lámpara en su auto, tiene una lámpara en su casa, en su oficina, donde quiera. Hay quienes traen lámparas de llavero. Cuando esa lámpara ilumina, pero está muy opaca la luz, rápidamente usted no piensa de que la lámpara está fallando. Usted lo que sabe por experiencia es la batería de la lámpara ya se está terminando el poder de la batería, ya se va a morir la batería. Sin abrir la lámpara, sin ver adentro, usted sabe el problema que tiene. El problema de la luz que da es interno, la batería. Ahora, ¿cómo hace Dios para examinar cómo yo estoy por dentro? Acuérdese que Dios ve lo que no ve el ojo humano. Dios no se fija solo en lo de afuera, pero sí es importante lo de afuera. En lo que más se fija es en lo de adentro. Ahora, lo voy a poner de esta manera, voy a usar este lenguaje. ¿Cómo se mete Dios a través o por dentro? ¿Cómo se mete Dios dentro de una persona? ¿Cómo se mete? ¿Se mete por el oído cuando abre la boca? ¿Cómo se mete? A través de su espíritu. Porque el espíritu es la lámpara que Dios usa para ver y conocer el estado profundo, el estado del corazón, lo más profundo. Así que Dios, vamos a decirlo de esta manera, voy a usar este lenguaje pintoresco, desde lejos, dependiendo la luz que yo doy, Él ve el estado en el que yo me encuentro. ¿Cómo sabe el estado en el que yo estoy? Lo voy a decir de una manera más directa. ¿Cómo Dios conoce el estado de mi corazón? ¿Cómo Dios sabe lo que hay en mi corazón? Si hay maldad, si hay engaño, si hay robo, si hay odio, si hay amargura, si hay falta de perdón, todo lo que podamos mencionar. ¿Cómo Dios lo ve? A través de mi espíritu. Mi espíritu es el reflejo. Mi espíritu es el vehículo. Mi espíritu es el medio que Dios usa para entrar dentro de mí. Increíble, increíble. Así que pensemos porque le voy a llevarle a un reto el día de hoy. Dios siempre examina el estado nuestro por dentro, siempre lo examina. A Dios no lo podemos engañar, delante de Dios no podemos ocultar nada. Increíblemente Dios viene y se mete dentro de mí
a través de mi espíritu. En el Nuevo Testamento dice, ¿quién es el que conoce las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre. Eso lo dice en 1 Corintios. El espíritu mío sabe y conoce cómo estoy por dentro. Mi estado se manifiesta, se refleja, lo pongo en un nivel moderno, queda grabado como que si fuera algo electrónico por dentro, queda grabado en mi espíritu. Así que Dios ve a través de mi espíritu. Yo hago la pausa. ¿Cuál es la dimensión o la magnitud de luz que ve Dios en mí cuando Él me ve? Esa luz la refleja y la proyecta la condición de mi espíritu. Ningún ser humano tiene esa habilidad. Ningún ser humano tiene esa capacidad. Solamente Dios la tiene. Le voy a leer una escritura más. En Lucas, capítulo número 11, verso 34. Y aquí va un reto que yo considero que es importante. Lucas capítulo 11, verso 34 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Me voy a detener. Si usted dice, pastor, no entiendo que en Proverbio dice que la lámpara del cuerpo es el espíritu, y ahora aquí dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Como nosotros no somos Dios, nosotros no podemos ver a través del espíritu de nadie, pero sí a través del ojo. Para nuestro saber, para nuestro conocimiento, para nuestra información, el resultado del examen que nosotros vamos a hacer de nosotros mismos es: la lámpara del cuerpo es el ojo. El ojo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Note bien. Note cómo el ojo, que es la lámpara del cuerpo para mí mismo, para yo saber, porque yo no soy Dios, cuando mi ojo es bueno, mi cuerpo está lleno de luz. Cuando mi ojo, dice aquí, es maligno, mi cuerpo está lleno en tinieblas. Hace una semana lo dije, no saqué ninguna escritura para lo que dije, pero hoy saco esa escritura porque no era el momento. Las tinieblas y la luz viajan a través del cuerpo. Las tinieblas y la luz viajan a través del cuerpo. Ahora pensemos. Cuando mi espíritu está en un estado no correcto, va a afectar mi cuerpo. Mi cuerpo va a estar lleno de tinieblas. Si nosotros conocemos el significado de las tinieblas, que representa el poder del mal, el reino del mal, que representa todo lo malo, todo lo que es impuro, todo lo que desagrada a Dios, cuando mi ojo es malo, por la condición de mi espíritu, mi cuerpo va a estar lleno de tinieblas. Así que pensemos en estas dos cosas. Mi ojo para conmigo mismo y para Dios, mi espíritu. Mi espíritu, a través de mi espíritu, Él ve, Él examina. Lo quiero llevar a un lugar. Y mi deseo ahorita es que nos dejemos que Dios nos hable y Dios nos ministre. La pregunta ahorita es: ¿tenemos nosotros la habilidad, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la revelación, para saber el grado de tinieblas o de luz que mi cuerpo manifiesta y cómo las tinieblas se mueven a través del cuerpo? Si se lo pongo de una manera más clara, las tinieblas, lo malo, pasa en el cuerpo, afecta el cuerpo, afecta la carne y se da a conocer dependiendo cómo estoy yo. Así es como, vamos a decir, me voy a manifestar o me voy a dar a conocer.
Pensemos ahora. De acuerdo a la palabra, nosotros tenemos la habilidad, la capacidad para saber si tenemos tinieblas o si es luz, por el estado de nuestro ojo que manifiesta la condición del espíritu. Cuando el espíritu no está en control, lo voy a decir de una manera más correcta, cuando el espíritu no está en armonía con el espíritu de Dios, recuérdese que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Las tinieblas es todo aquello que es nacido de la carne, y la luz es todo aquello que es nacido del espíritu. Si pusiéramos ejemplos tan sencillos, tan simples que hasta un niño pequeño podría entenderlo, cuando la gente nos ve a nosotros, ¿qué ven? ¿Qué ven? Se lo voy a poner de varias maneras. Una persona tal vez con la que estoy argumentando, puedo argumentar, cuando me ve, ¿qué es lo que ve? ¿Ve a Dios o ve otra cosa? Aquí en este país hay una ley que protege especialmente a las mujeres, creo que ya en varios países, donde hay, vamos a decir, lo que viene siendo como una agresión sexual. Cuando una mujer me ve a mí, ¿qué ve? ¿Qué ve cuando me ve? ¿Ve a un hijo de Dios? Pastor, no lo entiendo. ¿De veras no lo entiende? Bueno, te voy a ayudar para que lo entienda. ¿La mujer ve a un hombre de Dios o ve a un hombre lascivioso? A un hombre que le está mandando un mensaje, me quiero acostar contigo. ¿Sí entendió ya o todavía no ha entendido? Si no ha entendido, le explico de otra manera. ¿Qué ve? Las tinieblas viajan a través del cuerpo y la luz de igual manera, dependiendo del estado en que se encuentra mi espíritu. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan importante es? Ahora, si usted es una persona que de veras está dejando que Dios le hable, le ministre a su vida, y usted se está dando cuenta, número uno, vamos a hacer como un recuento sin haber terminado, ¿por qué está usted actuando en este tiempo de la manera que actúa? ¿Por qué de una manera a usted no le afecta actuar y vivir como está viviendo la vida, vamos a decir, del Señor, sin ser una luz y hacer lo que todos los demás hacen? Todos los demás hacen. Todos los demás reaccionan de esa manera. Y usted de igual manera. Le preocupa solamente su vida, no enfermarse y no morirse. Es todo lo que le preocupa. Pero la gente que tiene otra clase de espíritu al que usted tiene, hace lo contrario de lo que usted tiene, de lo que usted hace. Así que analicemos y pensemos en qué condición está mi espíritu. Y la pregunta es, ¿puede cambiar el estado de mi espíritu si está en un estado donde estoy yo? Mi cuerpo está lleno en tinieblas, o sea, tengo un montón de problemas. Número uno, emocionales, porque está su alma. Número dos, carnales. Demasiados problemas. Miren lo que causa un mal estado. Así que seguimos leyendo. Tenemos el 2 de Timoteo, capítulo 4, el verso número 22. 2 de Timoteo 4, 22. Bendito sea Dios, hermano. Estamos contentos de veras. Hay una presencia de Dios buena. Dice así. El apóstol, el padre espiritual, le dice a su hijo espiritual, Timoteo, le dice: el Señor Jesucristo esté con... Por favor, léalo por mí. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. ¿Espíritu con E mayúscula o E minúscula? E minúscula. Su espíritu de Timoteo, no el Espíritu Santo. Esté con tu espíritu. Y le agrega: la gracia sea con vosotros. Amén. El mensaje era para Timoteo, porque él era el ministro, él era el que tenía la responsabilidad, él era el que tenía que ser el modelo, el ejemplo, el portavoz, el que traía la palabra. Los ataques principales iban a estar sobre él. Y de paso, pues saluda al resto de la congregación. Pero a él le dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu.
No le dijo con tu alma, no le dijo con tu carne, con tu espíritu. Yo le quiero, vamos a decir, refrescar la memoria y ayudarnos un poquito más en la idea para poder entender más rápido. En los días de la creación, que fueron 6, que Dios hizo todo, incluyendo al hombre, cuando Dios hace los animales, nomás dijo el mar, que fueron los primeros animales que existieron, el mar, que los mares se llenen de toda clase de seres vivientes, y aparece toda clase de seres vivientes. Luego tenemos los animales, ¿verdad?, de la tierra, los que vuelan, todo eso. Pero cuando llega Dios a formar al hombre, en Génesis, el hombre era una masa y no se movía. A diferencia de los animales que los formó y rápido se movieron y empezaron a hacer, ¿verdad?, su vida y tener vida. Dios tuvo que soplar sobre el hombre espíritu para que el hombre viviera y vino a ser un alma viviente. A diferencia de los animales que tienen cierta clase, vamos a decir, de inteligencia, y no tanto que es inteligencia, sino de acuerdo a la ciencia, ¿verdad? Pues se les quedan las cosas, aunque ellos no entienden. Un perico habla, pero no entiende lo que está diciendo, pero habla, porque aprendió. Los animales aprenden ciertas cosas. Ahora, el hombre es, o el ser humano, es el único ser diferente a los animales, porque tiene espíritu. Tiene la habilidad, la capacidad de una percepción espiritual. Tiene la habilidad, la capacidad de tener una relación con Dios. Tiene una inteligencia, una intuición, vamos a poner inclusive, que los animales no tienen. Los animales no lo tienen. El hombre lo tiene. Cuando nosotros miramos la diferencia que hay entre animales y los seres humanos, nos damos cuenta de que realmente nosotros somos la corona de la creación de Dios aquí en la tierra. Así que pensemos nosotros, el trato de Dios es a mi espíritu, no a mi alma. Es a mi espíritu. Es el trato de Dios. Mi espíritu es el que va a recibir, va a percibir. Y si yo logro mantener una relación de espíritu a espíritu, donde el espíritu de Dios le ministra al mío, y yo soy desarmado, y yo dejo lo que tengo que dejar y me alejo de lo que me tengo que alejar, yo voy a ser una persona victoriosa. No seré esclavo de las tinieblas, no seré esclavo del mal, no seré esclavo del pecado. Por eso dice la Biblia que ya no somos de esclavos del pecado y que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, sino que nosotros tenemos el poder y la autoridad sobre el pecado. Eso dice la Biblia. Ahora, ¿eso es una realidad en nosotros? Eso sería otra pregunta. Seguimos adelante. En el Salmo 51, queremos leer 2 estrofas del Salmo 51. La primera estrofa se encuentra en la estrofa 10. Salmo 51:10 dice así: el salmista David, el que había caído en pecado y bueno, todo lo que había pasado, dice esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David se dio cuenta de varias cosas. La que hoy nos va a tomar y nos llama, vamos a decir, la atención por la necesidad y por lo que apremia con este tema que hoy estamos deliberando. ¿Qué es lo que había cambiado en David? El estado de su espíritu. El estado de mi espíritu. Deme una base, pastor, porque todavía no entiendo eso. ¿Dónde, en qué momento el espíritu se pone en un estado correcto? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Cuando soy concebido? ¿Cuando crezco? ¿Cuando desarrollo entendimiento? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando yo vengo y me convierto al Señor, me arrepiento de mis pecados, yo nazco de nuevo. El cambio, la transformación es en mi espíritu. No le quiero desanimar, pero le quiero dar un ejemplo. Si usted es una persona fea, usted se salva, Cristo le perdona, sigue siendo feo. No le va a cambiar el rostro.
Si es gordo, va a seguir siendo gordo, a menos que se ponga en ejercicio. Si tiene problemas en su alma, emocionales, va a seguir con esos problemas. Porque Dios tiene que trabajar en su alma. Es lo que a veces muchos no han comprendido. Pero ¿por qué si me convertí al Señor? ¿Por qué siento eso? Porque son cosas que tenemos que trabajar, que están en otro departamento. Pero cuando yo me salvo y nazco de nuevo, soy engendrado de Dios, por Dios, no por el hombre, ni por voluntad humana. Ahora, es mi espíritu el que es regenerado. Mi espíritu que ha estado en vicios, esclavo del pecado, que ha estado lleno de tinieblas, que mi ojo lo ha puesto mal. Bueno, todo que ha estado mal funcionando, cuando yo nazco de nuevo, entonces Dios arregla y restaura y pone en una condición correcta mi espíritu. ¿Correcta por qué? Porque lo que va a gobernar a la carne y al alma es el espíritu. El que va a mandar, el que va a tener el mando es el espíritu, porque fue el espíritu el que fue renovado, fue el espíritu el que fue cambiado. Entonces va a haber un control de emociones y un control de la carne. Pero pensemos, ¿cuándo y en qué momento el espíritu viene a estar en el estado correcto? Cuando nazco de nuevo. Ahora, si yo me empiezo a descuidar, hay mucha Biblia y muchos ejemplos que podemos usar, gracias a Dios. Si yo me empiezo a descuidar, la pregunta es, mire, hay gente que se va a quedar a la gran tribulación y la Biblia le llama que esa gente que va a salir de la gran tribulación son los que lavaron sus vestidos. ¿Por qué lo lavaron? Por los que tenían sucios. Ahora, cuando yo me convierto, el Señor me da una vestidura nueva. Mi vestido viene siendo blanco, lino fino, blanco resplandeciente. Ahora, ¿cuándo y en qué momento y por qué mis vestiduras se ensucian? ¿Cuándo es que yo puedo empezar a ver que tengo manchas? Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo me pongo a comer unos hot dogs. En su país tal vez le llaman perros calientes. Como sea, aquí, nosotros que nacimos aquí, hot dogs. Y bueno, se le pone su ketchup, su mostaza. Si yo no tengo cuidado, bueno, de repente mi ropa se mancha. O con cualquier otra comida. Espiritualmente, cuando yo empiezo a ver y por qué me salen manchas y por qué se ensucian mis vestidos, por el estado de mi espíritu. Cuando el estado de mi espíritu se daña, acuérdese que hay una lucha, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay una lucha tremenda. Cuando mi espíritu cambia y se descontrola y se deforma y aparecen las tinieblas, esas tinieblas impregnan la vestidura y me afecto. Lo ponemos en la vida real y en lo práctico. Todo lo que le dije, el ejemplo, en lo práctico. David no fue a la guerra, cosa que debía de haber ido. En el tiempo que los reyes van, él no fue. Mire qué tremendo, cómo afecta aún la voluntad y las decisiones. Esto es poderoso, hermano. Hay cosas que usted sabe que debe de hacer, pero no las hace, pero sabe que las debe de hacer. Y le pasa una vez, y 2 veces, y 3 veces, 5 veces, 10 veces, y no las hace. ¿Por qué no las hace? ¿Le falta voluntad? No, su espíritu no las va a hacer. Hoy quizás pueda ser que usted diga, wow, tiene razón el hermano, estoy un poco de acuerdo con él, aunque no me gusta todo lo que está diciendo, pero ya para mañana se le olvidó y va a seguir su vida igual, como si no pasó nada. Pero en este momento siente convicción, porque está oyendo la palabra, y siente algo, porque la palabra es viva y eficaz, separa el espíritu del alma, eso es lo que dice en el libro de Hebreos. Pero ya para mañana, otra vez se apagó eso. Pero dejemos ahí eso tranquilo, David no fue a pelear cuando debía de pelear. Mucho pueblo que debe de salir y hacer lo correcto no lo está haciendo. ¿Por qué? Por lo que mencionamos. Ahora, a lo lejos allá, no sé qué tan lejos o qué tan cerca estaba, pero allá en el río estaba una señora casada bañándose. ¿Cómo estaba? ¿Con qué clase de ropa tan transparente? No lo sé. Pero yo creo que lo que él vio fue suficiente para que la condición de su espíritu se manifestara y le hablara a sus miembros y a su corazón. ¿Qué fue lo que él hizo?
estuvo viendo y después dejó de ver y se sintió mal. No, dijo, llámenla. Vayan a llamarla, díganle que el rey la llama. No sé qué pensó ella cuando le dijeron que el rey la llamaba. Pero estando ahí, bueno, se acostó con ella, teniendo varias esposas, varias. Y estaban en su casa. O sea, un descontrol. ¿De dónde saca eso? Volvamos a leer 51:10. Volvamos a leer. Está en la Biblia, no nos estamos saliendo. David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Eso es una parte importante, pero la que nos tiene aquí, porque no nos podemos ir a todo. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuál era el problema de David? Que su espíritu ya no estaba en el estado que un día estuvo. ¿Era la primera vez que él era tentado? No. Pero ahora, como su espíritu no estaba donde tenía que estar, entonces cuando él se arrepiente, a él no solo le dolió lo que hizo, sino que se dio cuenta que su espíritu necesitaba ser renovado. ¿Por qué? Porque si él seguía así, iba a volver a hacer lo mismo. ¿Por qué hay gente, lo digo con todo respeto, pero con una firmeza? ¿Por qué hay gente que en las iglesias, en los altares, lloran lágrimas de cocodrilo? Aunque nunca he visto a un cocodrilo llorar, la verdad. No sé cómo sean las lágrimas. Pero la gente está ahí, perdóname Dios, y ya no lo vuelvo a hacer, y perdóname. Llore y llore. Y lo vuelven a hacer. ¿Por qué lo vuelven a hacer? Porque el espíritu sigue igual. Las tinieblas siguen igual. Las tinieblas están ahí. La vestidura está sucia. Hay demasiada información que tenemos que nosotros no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, o somos, como decía la Biblia, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. ¡Qué tremendo! Así que el salmista dijo, crea en mí, oh Dios, un espíritu. Renueva mi espíritu. Renueva un espíritu recto. Ahora, ¿qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario de recto? Muy sencillo, torcido. Entonces la pregunta que yo hago hoy, se la hago a usted y me la hago yo. ¿Mi espíritu está recto o es torcido? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Recto o torcido? ¿Cómo es que hay gente que roba, que engaña, gente con ministerio? Voy a hablar de esa gente ahorita. ¿Cómo es que hay gente que tiene un ministerio y, vamos a decir, tristemente hoy me estaban contando, no digo quién, pero esa persona va a saber quién es. Me estaban contando, mira, dice, íbamos a trabajar con este pastor, pero este pastor pues tiene una reputación hoy muy mala. Se anda acostando con las ovejas. Fue llamado a pastorear, pero él quiere hacer algo más. Y bueno, una cosa tremenda que uno dice, ¿cómo está la condición del espíritu de esa persona? ¿Por qué lo sigue haciendo y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer? Porque no ha habido una renovación en su espíritu. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿cómo puedo yo hacer que Dios renueve mi espíritu? ¿Reconociéndolo solamente? No. ¿Confesándolo solamente? No. Miremos la estrofa 17. Ahí está cómo se hace y cómo se debe de hacer, de acuerdo a la Escritura. Todo está en la Biblia. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Alguien que dé gloria a Dios, hermano, antes que me descontrole. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando uno se humilla delante de Dios, cuando no solo se siente mal porque la gente se enteró de la sinvergüenzada que uno estaba haciendo. Hay gente que se siente mal porque en un mal español, es un mal español, lo cacharon, como lo cacharon, o sea, lo encontraron, lo descubrieron. Entonces se siente mal aparentemente por lo que hizo. No es por lo que hizo, es porque lo cacharon, lo descubrieron. Pero cuando uno se quebranta, uno se humilla delante de Dios,
y reconoce su bajeza, reconoce su mal, entonces a un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. ¿Qué es lo que uno va a alcanzar? Que Dios renueve su espíritu, eso es lo que uno va a alcanzar. ¿Qué es lo que uno va a alcanzar? Que uno ya no vuelva a caer en lo que cayó, no sea el hazme reír de las personas, o que espiritualmente uno se empiece a secar cuando hay una renovación. Así que yo le tengo una buena noticia. Quizás no estamos en adulterio, quizás no estamos en fornicación, pero podemos estar en otra clase de males, porque hay demasiados males, hay demasiados pecados. Entonces, yo me quiero asegurar, a través de la revelación de Dios, que mi espíritu está en un estado renovado, y hay que renovarlo todos los días. Todos los días tenemos luchas, todos los días tenemos ataques, todos los días hay tentaciones. Voy a leer, bendito sea Dios, una escritura más, y con esta escritura vamos a tratar de cerrar, o vamos a cerrar, no vamos a tratar, tenemos que cerrar. Notemos cómo Dios trabaja y cómo Dios puede, note bien lo que le voy a anunciar, cómo Dios puede lograr que alguien haga lo que no ha hecho, cómo Dios puede lograr que alguien haga lo que tal vez medio ha entendido, pero no lo ha comprendido bien. No sé si me di a entender. ¿Cómo Dios puede lograr que yo me levante y haga lo que creo que debo de hacer, pero aunque lo crea, no lo he hecho por mucho tiempo? Esdras capítulo número 1, el versículo número 1, para empezar, en Esdras 1:1 dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó, dígalo conmigo, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Qué pasó cuando lo despertó? El cual hizo pregonar de palabra también por escrito por todo su reino, diciendo, y da la orden de volver a edificar a Jerusalén y el templo. ¿Cuándo pasó eso? Cuando Dios despertó su espíritu. Quiere decir que uno de los estados del espíritu es en un adormecimiento. Hay una palabra que se usa también, y inclusive está en el Nuevo Testamento, en un letardo espiritual, un sueño profundo. ¿De dónde saca eso? Este rey era pagano. Bueno, mire el verso 5 del mismo capítulo. Todo está ahí mismo, todo está en la Biblia. Mire el verso 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Todos los que se levantaron, Dios tuvo que despertar su espíritu. Sabían, imagínense, lo vamos a poner de la manera escritural, así como sucedió. Dios despierta el espíritu de Ciro. Él da la orden por escrito, lo pregonan, sale en la radio, en el Facebook, en el YouTube, en todo sale. Los cables, los mejores noticieros. Y cuando todos los judíos están oyendo las noticias, oyendo que legalmente pueden ir, muchos de ellos no se levantaron, no hicieron nada. Aunque estaba la noticia, aunque estaba la orden que había que hacerlo, no hicieron nada. Pero algunos de ellos, que menciona la clase y de cuáles tribus, en la noche, voy a ponerlo así, que ellos se acostaron, Dios despertó el espíritu de ellos, y cuando amanecieron dijeron: hey, lo que oímos ayer, ¿saben qué? Vamos a ir nosotros. ¿Por qué hay gente que responde al decreto? ¿Por qué hay gente que responde a la revelación? ¿Por qué hay gente que responde al mandato bíblico? ¿Por qué hay gente que responde a la voluntad de Dios? ¿Por qué hay gente que se mueve en el tiempo kairos de Dios, no en el tiempo de las personas? ¿Por qué hay gente que lo hace? Porque su espíritu es despertado. ¿Y por qué hay gente que sigue igual, aunque oiga lo que oiga y pase lo que pase? Porque están dormidos. Ahora, yo puedo venir y decirle: Señor, despierta. No es suficiente saber, no es suficiente conocer, no es suficiente el que yo diga: conozco la Biblia de pasta a pasta. No es suficiente.
No es suficiente que yo diga, yo sé que estoy mal y lo reconozco. No es suficiente. Dios no quiere estar oyendo que yo diga estoy mal. Dios lo que quiere es que me levante y que haga lo que no he hecho. Simple y sencillo. Eso es lo que Dios espera. ¿Y cómo lo va a lograr? Dios en su misericordia viene y despierta el espíritu. Yo creo con todo mi corazón, mire, a mí me ha tocado ver en este tiempo cómo Dios está despertando el espíritu de tanta gente para hacer lo que nunca habían hecho. Hay gente creyente que hoy es como nunca ha sido en su vida. Lo voy a decir en un inglés no muy bueno. Top of the line, calidad de creyentes. ¿Por qué son calidad de creyentes? ¿Por qué tienen esa convicción? ¿Por qué tienen esa pasión? ¿Por qué sienten ese fuego? ¿Por qué están decididos a no parar y a no detenerse? ¿Por qué le exigen a uno como pastor que no cierre la iglesia? Le exigen, a mí me lo han exigido por textos, por llamadas, por de todo. Y esta gente exige. ¿Por qué lo hacen? Porque su espíritu de ellos ha sido despertado. ¿Por qué esa gente no tiene temor ahora con lo que está pasando y lo que están oyendo? Dicho sea de paso, mire, le voy a decir esto para que usted no diga que a nosotros nos gusta pelear. Pues si ya está tirando porque no vamos a la iglesia. Mire, en el estado, uno de los estados que es muy grande en volumen de personas es el estado de Florida. Ahí quitaron restricciones y otros estados que dijeron no vamos a usar la máscara. Y donde quitaron restricciones, esos estados están saliendo económicamente, están progresando y el número de personas enfermas está más bajo que otros que están cerrados y que no hacen nada. Increíble, increíble. No estamos hablando que abrieron la iglesia, abrieron el estado. Personas que están conscientes que no se puede estar así, no se puede vivir así, va a una ruina, a una pobreza. Personas que muchos de ellos no son ni creyentes, pero ahora pensemos y regresemos. Cuando el espíritu de uno se despierta, wow, cuando Dios lo despierta, ¿qué hace la persona que está despierta? Se pone a trabajar. Ay, le tengo que decir, hermano, porque ya se me fue. ¿Qué hace la persona que Dios despertó su espíritu? Trabajar, obrar, levantar la obra. ¿De dónde saca? Lea Esdras capítulo 1, verso 5. De ahí lo saco. Lo vuelvo a leer, es más, lo vuelvo a leer en el 2 minutos que me quedan. Y si usted me regala 1 minuto y todos me regalan 1 minuto, me queda 1 hora. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar. El que está despierto y Dios lo despertó, edifica la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Salieron de donde estaban, de donde vivían, de donde tenían sus negocios, dejaron ahí y se fueron donde no había nada, pero era la tierra prometida de ellos, pero no había nada y se fueron a edificar la casa de Jehová. Qué importante es la casa de Jehová, demasiado importante. Qué importante es de que nos levantemos a edificar, demasiado importante. Ahora, mire, le doy una noticia, no sé si para usted sea buena o mala. Si usted no siente ninguna convicción y dice, bueno, la verdad yo mejor creo que verá, tal vez hasta el año 22 o 23 me acerque a la iglesia y yo me siento bien. Usted se siente bien porque es la condición de su espíritu. Su alma está gobernando. Cuando el alma está gobernando, según Corintios, lo que pasó, que quedó como ejemplo para amonestarnos a nosotros, se sentaron a comer y a beber y se levantaron a jugar en un tiempo que no debían de hacerlo. Si usted no se siente mal, es sencillo, es el estado de su espíritu. Por eso es que no lo condenamos, porque usted no puede sentir o no puede esforzarse en sentir cuando el problema o la situación interna es totalmente diferente. Por eso tal vez se va a alarmar cuando ve que otros lo hacemos o algo, no lo va a entender, no lo va a entender. Así que como decidimos que no va a haber guerra, pero sí hay una verdad de Dios. Dependiendo cómo esté, en qué estado esté nuestro espíritu, así viviremos, así tendremos victoria, así triunfaremos frente al pecado, frente a la tentación y quiera Dios que todos nosotros como pueblo de Dios
Dios despierte nuestro espíritu y nos levantemos a edificar, a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué es en este tiempo? Para cada persona es diferente, pero bueno, ya sería otro tema. Así que nosotros hemos terminado. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es luz, Dios. El día de hoy, Padre, venimos, nos unimos, creemos, Señor, que tú eres movido a misericordia, Padre, que tienes piedad de nosotros, que renuevas, Señor, restauras nuestro espíritu y lo transformas en un espíritu nuevo. El espíritu nuevo, el que está en el estado correcto, ese no cae frente a la tentación, ese no vuelve atrás, ese no te desagrada, ese no hace lo incorrecto, Señor. Es el que tiene una relación contigo, Dios. Así que te pedimos, Señor, que seamos nosotros, Padre, de una manera tenidos por misericordia. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Sabemos nuestros problemas que tenemos, pero sabemos y conocemos, de acuerdo a tu palabra, que tú nos puedes ayudar. Así que yo declaro, Padre, que nosotros somos despertados, Señor, para hacer, para poner manos a la obra. El pueblo que está despertado ha sido despertado, Señor. Es el pueblo que trabaja, es el pueblo que se une, es el pueblo que se levanta, Señor. Bendigo esos hogares, esas familias, esos matrimonios, esos jóvenes que se levantan a hacer tu obra, Señor, y desafían a las tinieblas y las estadísticas, Señor, de temor que se oyen por ahí. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, tenemos nuestra última invitación. Usted necesita aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Usted lo necesita. Usted lo necesita. Si usted está apartado de Dios, usted necesita reconciliarse. Así que haga esta oración con nosotros. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y de toda mi maldad. Jesús, te confieso a ti como mi único y suficiente Salvador. Dios, te doy gracias por Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hasta el domingo, como a eso de las 2 p.m. de la tarde, nosotros estaremos transmitiendo desde la carpa, ahí en Huntington Park, y hasta entonces, bendiciones.